Hola a todos, soy Marcelo Costa, trabajo en arquitectura de soluciones aquí en Clavín, en el equipo de tecnología en IT. Y bueno, vine aquí para hablar con una persona increíble, es una de las personas más influyentes que tenemos en el mundo, ¿no? Frente al análisis de datos, trabajar con datos y sacar la información de valor a los datos. Invito a Fernando, ¿no? Fernando, que es una persona, una brasileña, vive en Brasil, trabaja en Brasil, pero es mundialmente conocida. Fabiane, bienvenida y quiero pedirte que por favor te presentes en primer lugar. Hola a todos, gracias Marcelo. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Bueno, como vamos a hablar de cómo ingresé en esta área, soy graduada en ciencia de computación, a maestría y doctorado en esa área, pero siempre he trabajado con sistemas grandes, con muchos datos. Trabajado mucho en el área de salud hasta que hace unos 10 años ingresé en una. Empecé a trabajar con ciencia de datos y hace 10 años, pues eso no existía casi, ¿no? Ciencia de datos. Algunos ni siquiera saben qué es eso hoy, que es el tema de nuestra charla. Pero si piensa para los que conocen, hace 10 años nadie sabía qué era ciencia de datos. Cuando empecé, era al inicio del área. Aprendimos todo, muchas cosas que hoy se hace de una manera más fácil. A la época creamos los sistemas para hacerlo. Y esta experiencia de 10 años de trabajo en ciencia de datos me dio una visión excelente de qué se puede hacer en esa área. ¿Qué es el buzzword que la gente dice que soluciona todos los problemas y no es así? Fue una experiencia muy interesante de trabajar en esa área y empezar a entender cómo funciona. Hoy trabajo en Tail. Es una empresa que procesa una de las mayores bases de datos que hay. Para que tenga una idea, procesamos hoy 3,5 mil millones de nuevos registros al día. Son números muy grandes y nuestro desafío es tener alguna idea, alguna información de estos datos. Para los que trabajan con tecnología es un gran reto porque hay mucho que solucionar y para los que trabajan con negocios o no tiene nada que ver con la historia o que quiere saber qué va a cambiar su vida, esta es una experiencia muy interesante. A ver qué podemos hablar de eso hoy. Claro que sí. El objetivo, Fabiane, es poder mostrarle a la gente en el día de hoy que es una palabra de moda, ¿no? El buzzword, es el nuevo petróleo, los datos, la nueva forma con que las empresas ganan dinero. Y si te fijas, el histórico de las grandes empresas hoy en el mundo que están destacándose económicamente, pues son empresas que saben tratar como deben tratarse los datos, ¿no? Respetan el dato, digamos. Esa información es interesante. Para empezar nuestra conversación, Fabienne, quería preguntarte, porque vamos a hablar de datos y vamos a hablar de innovación y cómo esto cambia la vida de la gente y de las empresas. Explícanos un poco, como, no, muy brevemente, qué es ciencia de datos en últimas. Porque mucha gente habla y habla y habla, lo oyes y lo oyes, pero por ahí la gente ni siquiera sabe correctamente qué es eso, ¿no? Así que explícanos, por favor, qué es ciencia de datos en este momento. Este concepto de una persona que sabe que procesa 3,6 mil millones de datos. Bueno, es una excelente pregunta y no la voy a contestar como un tweet porque eso es muy superficial, pero intentaré hacer una publicación de Facebook que es un poco más larga. La ciencia de datos es que la mejor definición, si fuera un tweet, sería
juntar tres cosas, tres tecnologías. La primera es Big Data. Creo que todos ya han escuchado hablar que es en realidad varios datos de varias fuentes distintas, sea sistema de pago que se junta con código postal de correos, con sistema de ventas y se hace una mezcla que se juntan todos los datos. Esos son Big Data y porque en general es un gran volumen, no es un volumen normal que trabajábamos antes de esta tecnología. Para eso hay muchas tecnologías que podemos trabajar. La primera parte de ciencia de datos son los datos, sean grandes o pequeños datos, pero son los datos. La segunda tecnología es la estadística, que no es nada nuevo, todo lo aprende la escuela, entonces juntamos la tecnología de estadística a los datos. Y la tercera, que es lo que dejó todo más interesante, es la inteligencia artificial. La ciencia de datos es utilizar las tres tecnologías, Big Data, estadística e inteligencia artificial para entender los datos e intentar sacar alguna información de todo eso. Muchas veces eso es una predicción. Se predice cuando una máquina se romperá, se necesita mantenimiento, cuánto se venderá, cuál es el mejor momento de poner un producto a la venta. Entonces son predicciones y a veces son solo informaciones pasadas que se descubre cuál es el perfil de personas que más compran un producto y cosas de esta manera. La ciencia de datos es unir estas tres tecnologías, Big Data, estadística e inteligencia artificial, pero se puede hacer proyectos o productos de ciencia de datos solo con Big Data y estadística y solucionamos muchos problemas sin la inteligencia artificial. Mucha gente piensa que la ciencia de datos siempre necesita la inteligencia artificial y no es así. Muchas veces solo con la estadística sobre los datos ya funciona. También se puede utilizar, en lugar de Big Data, los datos grandes, se puede utilizar datos pequeños, small data, con la inteligencia artificial. Muchos problemas, o sea, porque el concepto de Big Data no es algo concreto. Si hay más de 1 tera es Big Data. No, no tenemos ese límite. Es un concepto de tener grandes volúmenes de datos de varias fuentes. Pero se puede utilizar la ciencia de datos con inteligencia artificial en una base de datos que no sea grande. Puede que sea una base pequeña y eso también es ciencia de datos. En realidad, la ciencia de datos junta algunas tecnologías que ya existían, la inteligencia artificial, Big Data, todo eso ya existía, pero en un concepto de cómo se trabaja para tener algunas ventajas y sacar algún conocimiento que antes era muy difícil. Esa tecnología, ese concepto de ciencia de datos, va mucho por lo que se llama hoy cultura hacia los datos, que el buzzword es data driven, ¿no? Pero lo que es que todas las decisiones que se tome en la empresa, que se tenga algún respaldo de los datos, sean datos pasados o que se hagan modelos para predecir el futuro. Y de ahí sacar decisiones, no solo por el feeling, por el instinto, ¿no? Pero por los datos que le dan el respaldo a la inteligencia. Excelente, qué interesante, qué interesante. Bueno, aquí en Clavin te cuento que nosotros tenemos el data driven también, ¿no? Tenemos algunas tecnologías. Seguramente tuviste que Clavin tiene algunas fábricas en Brasil y en Sudamérica también. Nuestra arquitectura es data driven, ¿no? Y es interesante lo que tú escuchas, porque no son solamente los grandes volúmenes de datos, ¿no? La volumetría no es alta si tú la comparas, por ejemplo, con el comercio o con el banco, pero es estratégica porque es nuestra producción en últimas, ¿no? Es una fábrica que produce papel y celulosa,
Luego, pues necesitamos esos datos para poder tomar decisiones importantes de negocios. Y ahí te pregunto lo siguiente, cuando nosotros pensamos en esos tres pilares que tú comentas, y uno de esos deseos de repente que siempre tenemos y que siempre nos gusta tener, es cómo voy a sacarle datos o cómo voy a sacarle relevancia a esto. En tu experiencia, ¿qué se sugiere? No sé, una fábrica como Clavín, en donde hay tantas fábricas por tanto lugar y tantos intereses de negocios paralelos, digamos, todos ellos al papel y la celulosa. ¿Cómo ves tú eso en los insights de datos? Porque hoy estamos en un camino de recolección, ¿no? Inteligente de datos en algunas máquinas, inclusive usando IoT. Pero ¿qué recomendarías? ¿Qué nos recomendarías en ese sentido de que cada una de las personas que están involucradas en el proceso puedan pensar y decir, ah, ya, tengo que empezar a pensar así en mis soluciones, de manera tal que esos datos queden interrelacionados? ¿Qué nos señalas? Bueno, es una buena pregunta porque creo que algo es muy común en las empresas, es empezar por recompilar los datos. ¿Qué es que tiene más sentido? Empieza por los datos y todo, pero no se tiene un problema para solucionar. En ciencia de datos, lo más difícil es cuando el científico recibe un banco de datos enorme y dice, bueno, a ver qué se puede hacer con eso. Y eso es muy difícil, porque la ciencia de datos necesita un problema para solucionar un problema claro, porque entonces es fácil de pensar si los datos están almacenados de una manera que se puede solucionar, si necesita una fuente externa de datos. Es muy difícil arrancar solo de los datos y sacar algo de allí. Lo bueno es que todos tienen problemas y que les gustaría solucionar y tal vez con los datos se solucionaría de otra manera mejor. Por ejemplo, las máquinas, a veces un problema que se quiere solucionar es cuando tengo que hacer el mantenimiento de la máquina. Eso es muy claro. ¿Cuál es el mejor momento? Dame una alerta de cuándo hacer el mantenimiento. No entiendo nada de la industria. En Teo trabajamos mucho con marketing digital, es totalmente distinto. Entonces lo que digo es que tal vez eso lo que haría para solucionar ese problema. Imagínense que tienen sensores que toman a la telemetría de las máquinas y si mirara al pasado y lo comparara con las máquinas, cuáles fueron los problemas anteriormente, tal vez pudiera crear un modelo o algún algoritmo para ver algunas señales de las máquinas antes de que tuviera un problema y tal vez pudiera capacitar el modelo para aprender de eso. Y en el futuro, cuando la máquina esté para dar el problema, cuando tenga una señal, no sé, cuando tiembla, no sé, es una idea solamente, ¿no? Claro, pero lo que dices es súper preciso de cualquier manera. Ese es el camino que hemos seguido aquí en Clavín. Hay, claro, otros intereses que no son solamente la recolección de telemetría de máquina para tomar decisiones predictivas, llamémoslas así, que puedas anticiparte al problema como tal, pero Clavin también somos una empresa pues muy orientada evidentemente a estar siempre de acuerdo con la sostenibilidad, de acuerdo al medio ambiente, a la calidad, ¿no? Tenemos proyectos grandes aquí en Clavin que se llaman Superar. Es un programa que está siendo digitalizado y uno de nuestros intereses es tornar ese alcance de esos sellos de calidad, ¿no? Como los llamamos aquí adentro, más tangible, de una manera que pueda ser autorizada digitalmente. Y es bien interesante porque nos permite entender qué puedo hacer para mejorar mi vida y para mejorar la calidad de lo que la empresa entrega para que yo pueda alcanzar un sello de calidad internacional. No es solamente una empresa, nos preocupamos con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Tenemos que pensar en eso, enfocarnos en eso. Así que esa idea tuya de repente de pensar desde la recolección
cómo se va a entrenar esto, si se va a poder usar un algoritmo o no, de machine learning o de inteligencia artificial, pues es muy interesante y es exactamente eso lo que nosotros quisiéramos tener. Cuéntanos un poquito, Fabiane, cuando nosotros pensamos en inteligencia artificial, ¿no? O cuando hablamos de machine learning, ¿cuál es la diferencia de esas dos áreas? ¿Qué es lo que sirve una o para qué sirve la otra? ¿Qué es lo que hace la una? ¿Qué hace la otra? Porque es una confusión que siempre ocurre, ¿no? En la cabeza de la gente. Y no es lo mismo, ¿no? Hay finalidades diferentes. En realidad, la inteligencia artificial es el área grande que abarca Machine Learning, que es una de las técnicas utilizadas en inteligencia artificial para solucionar problemas. Pero vamos a intentar, para los que no son de TI, para que vean la diferencia. La inteligencia artificial es hacer que la computadora tenga un comportamiento o algunas decisiones que parecen inteligentes cuando normalmente esa inteligencia sería más cerca de lo que se esperaría de la mentalidad humana. La inteligencia artificial no es algo nuevo. Ya se empezó a estudiar hace mucho tiempo, hace muchos años. Y es una disciplina hoy que todo el mundo está atento a ella, ¿no? Sí. Sí, todo el mundo lo ve. Hay gobiernos, por ejemplo, el de China ha tomado una decisión estratégica de ser líder en inteligencia artificial en los próximos años y ya está muy cerca. Si miramos hace algunos años en los concursos de inteligencia artificial, el liderazgo era norteamericano y ahora creo que hay unos 6 o 7 chinos entre los 10 más. Es una decisión que los países toman para invertir más en eso. Y las empresas también, ¿no? Sí, vemos el caso de Bradesco con su inteligencia vía. No conozco la tecnología, pero entrenaron un modelo que logra responder muchas preguntas interesantes. Entonces, para contestar la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning, tenemos que ver la historia de la inteligencia artificial. Cuando se empezó con la inteligencia artificial, hubo una época en la que se invirtió mucho en sistemas especialistas. ¿Y qué era eso? A la época se pensaba que si entrevistáramos un experto en un tema, lograríamos tomar de su pensamiento todas las reglas posibles y de ahí hacer un sistema que implementara las reglas. Sería como entrevistar a un médico y le preguntara que quiero hacer un diagnóstico automático de pie roto. ¿Qué miras para ver si está roto el pie? Y el médico diría, sí, lo aprieto, duele, saco el rayo X, eso. Entonces se entrevistaban a los expertos e intentaban crear las reglas en la computadora. Si duele el pie, se hace eso o todo, entonces eso era un sistema de inteligencia artificial del pasado. Se ha invertido mucho. Se creía que revolucionaría el mundo y fue un fracaso total, principalmente porque los expertos tienen mucha dificultad para decir las reglas que utilizan para tomar una decisión. Y entonces llegamos a una época que era el invierno de la inteligencia artificial, que eso no funciona, no se invertía más porque los resultados eran malos y no nos ayudaba en nada. Entonces llegó esa época que la gente ya no tenía ni siquiera inversión. Y después se tuvo una idea que era hacer, sí, no tomamos la experiencia de los expertos humanos y se dejó que la computadora aprenda solo. Si yo le deje y le diera ejemplos para que pudiera aprender, sería como enseñar a un niño. Cuando el niño nace, no sabe nada, y entonces le muestras imágenes y le dice, esto es una flor. O le muestro otra foto, es un auto, otra foto de otra flor y dice, esa es otra flor, ese es otro auto. Llegará un momento en que el niño entenderá que es una flor, que es un auto, y si le muestra una foto de otro auto, va a decir que es un auto, no una flor.
Los algoritmos, esa teoría de Machine Learning es eso, es darle. Es un ejemplo muy sencillo, pero es dejar la computadora para aprender sola, de modo gradativo, a partir de ejemplos que tiene de datos que recibe. Entonces recibe los datos y los analiza y aprende de ellos. Eso es Machine Learning, que es el aprendizaje de la máquina. La máquina aprende. Este es una subárea de la inteligencia artificial. Esa es la diferencia, que un área más grande que incluye más cosas. Qué interesante. Estamos llegando cerca al final de nuestra conversación. ¿Y tú qué le dejarías de repente, agradeciéndote de antemano, ¿no? Por haber estado con nosotros en esta charla, pero viendo el escenario de industria en donde tenemos esa necesidad muy grande de recolección de datos, hacer que esos datos sean insights de negocios que nos ayuden a tomar decisiones, ¿cuál es la recomendación que tú nos harías a nosotros? Lo principal ya han hecho, que es entender esa importancia. Este es el primer paso y está muy bien. La segunda cosa es, a medida que se organizan los datos, lo ideal es pensar que estos datos valen por mucho tiempo. Entonces, tener un buen catálogo de datos en donde los puede encontrar y trabajar en todas las áreas. Es normal empezar por un área específica en la industria, por ejemplo, pero tenemos marketing, que es más donde trabajo yo, recursos humanos, todas estas áreas pueden sacar provecho de los datos. Entonces, crear una cultura de datos, necesitamos empezar a ver qué tiene de problemas de esas áreas que se podrían solucionar con los datos e intentar aplicar las técnicas. Y lamentablemente el tiempo ha sido muy corto, teníamos muchas cosas que hablar para explicar y no quiero utilizar mucho el tiempo que teníamos, pero les dejo una frase que hace un tiempo estuvo en una publicación de Harvard Business de la inteligencia artificial y dijeron que la inteligencia artificial no reemplazará a los gerentes, pero los gerentes que utilizan la inteligencia artificial reemplazarán a los que no utilizan. Ese es un resumen de lo que pasará en los próximos años. Es verdad, Fabián, y muchas gracias, te agradezco de verdad, de todo corazón. Esa participación fue muy interesante. Es una conversación que nos trae muchas cosas, seguramente te va a llamar más para que nos hables durante una hora la próxima vez, ¿no? Eres una persona que tiene un conocimiento enorme, un conocimiento empírico, real, y es grandioso, así que siento que podemos hablar más. Quiero agradecerte por tu presencia y si tienes alguna otra cosa más, por favor, háznoslo saber. Si no, ya nos despedimos. Solo quiero agradecerles y ojalá un día pueda conocer a Clavin en persona cuando termine la pandemia. Agradezco la invitación, me encantó hablar con ustedes y que podamos encontrarnos un día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.